Usted sabe, mis amados, que todo aquel que hoy en día está padeciendo de una enfermedad, primeramente, ellos se quejan por la situación o el momento que están viviendo, por la enfermedad que han tenido en sus vidas. Otros han maldecido a Dios por causa que piensan que Dios es el culpable de lo que a ellos les esté pasando. Muchas personas no le ha tocado vivir con una enfermedad en su vida, pero a otro le ha tocado vivir situaciones económicas que lo ha llevado a maldecir a muchas personas y a Dios, porque piensan que ellos están bien y que ellos no son culpables del pecado que cometieron y que por eso están arreciando y teniendo las consecuencias de lo que ellos hicieron. Y me llama mucho la atención ver cómo la humanidad hoy en día ha negado muchísimas veces a Dios. Por ende, cuando yo analizo las Sagradas Escrituras, me doy cuenta, mis amados, que Dios no es el culpable de las cosas que el hombre está padeciendo hoy en día. Punto número 1. Cuando Dios analizó y decidió crear al hombre, Dios lo creó en perfecta condición. El hombre vivía donde no había maldad. El hombre vivía donde no había pecado. El hombre vivía, amado, donde el momento que estaba viviendo eran momentos lindos y buenos. Pero lamentablemente cuando el hombre comete el pecado y desobedece a la voz de Dios, es tan fuerte que yo, analizando las Escrituras, me di cuenta que la enfermedad no existía. Las malarias no existían. El caos no existía. Y esto es tan fuerte que cuando yo analizo las Sagradas Escrituras, me doy cuenta que después que el hombre comete ese pecado, entonces se crea las enfermedades, entonces se crea lo que se llama la muerte, entonces se crea las cosas duras que el hombre está viviendo hoy en día. Pero esto no aconteció por causa de Dios, sino por el hombre, porque el hombre desobedeció. Es como que Dios le plantea al hombre y le dice: yo te pongo dos caminos delante de ti, caminos de vida y caminos de muerte. Pero el hombre tiene que decidir aquí en la tierra qué hace con su vida. Pero el problema fue que Adán eligió el camino que simplemente lo iba a llevar a la muerte y lo iba a llevar a que viviera una vida lamentablemente desordenada. Es tan fuerte que cuando sigo analizando las Sagradas Escrituras, Dios permitió que el hombre, a pesar del pecado que había cometido, que el hombre, amado, se sometiera a lo de Dios y que el hombre enfrentara las cosas duras que iba a vivir por causa de su pecado. Es tan fuerte que cuando Dios levanta grandes profetas, grandes hombres, inmediatamente en la época que estaba viviendo Moisés, dice que los judaizantes tenían cierta costumbre y tenían ciertas normas. Y esto me llama la atención al saber que de repente ellos utilizaban mucho un refrán. Y el refrán que utilizaban era que ellos decían que vuestros padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos heredaron la dentera. Cuando yo analizo este texto bíblico, me doy cuenta que ellos le estaban echando las culpas, amado, a los padres de ellos. Le estaban echando la culpa a Adán. En una parte Adán tiene la culpa de que el pecado haya entrado al mundo, porque eso es lo que ha venido persiguiendo al hombre hoy en día. Eso es lo que ha venido provocando de que los días del hombre estén siendo cortados sobre la tierra. Es lo que está provocando, amado, de que el hombre viva una vida desagradable. Y esto, amado, Dios le estableció el orden al hombre para que el hombre se devuelva y entre al orden, porque lo que se rompió en el huerto se fue una relación de padre a hijo. Pero lamentablemente, por más que Dios ha venido estableciendo ciertas normas, el hombre no ha escuchado la voz de Dios y simplemente Dios le buscó una salida. Simplemente Dios le buscó la manera de que el hombre no viva este estilo de vida, de que el hombre no siga extraviado del camino, de que el hombre no siga, amado, caminando bajo los designios pecaminosos. Es tan fuerte que Dios levantó varios profetas, los cuales profetizaron, y uno de ellos fue Isaías.
Mesías. Este hombre fue el profeta mesiánico, así lo llamaba el escritor, por causa de que este hombre fue uno de los hombres que predicó y profetizó más sobre Cristo. A él le decían el profeta mesiánico, y en esa temporada él anunciaba que iba a venir un Mesías, el cual iba a salvar el pueblo de sus pecados, el cual iba a buscar la salida de que la humanidad recibiera sanidad, de que la humanidad recibiera liberación, de que la humanidad no permaneciera en sus pecados, porque ellos van a recibir consecuencias por causa de lo que estaban viviendo. Es tan fuerte, mis amados, que por más mensajes que Dios le enviaba al hombre, el hombre nunca ha querido escuchar la voz de Dios, nunca ha querido someterse a la voz del Eterno. Y cuando usted ve una persona que usted lo ha amado, porque Dios es vuestro Padre, pero el Padre que ama a sus hijos lo corrige, pero el hombre, al querer permanecer en el pecado, nunca ha querido someterse a la corrección de Dios. Por más que Dios nos ha hablado para corregirnos, para que nosotros caminemos en el camino que Él quiere, el hombre se ha desviado. El hombre está haciendo como el arado. ¿Sabe cómo es lo que hacían con los bueyes en la antigüedad? Que la gente, cuando le ponían dos cosas a cada uno de esos bueyes para que caminaran, ellos no podían mirar para atrás, ellos no podían guiar para otro lado, simplemente para donde la persona lo guiaba. Y es tan fuerte que el hombre, por más que Dios le ha hablado para que el hombre no se extravíe, el hombre nunca ha querido someterse. Y es tan fuerte que Cristo, en medio de esa situación, Dios lo envía, amado, como un protector, como un socorro, como alguien que el hombre tiene que acudir por causa del peligro que está enfrentando la humanidad hoy en día. Por ende, usted ve que nosotros hablamos de la salvación, y usted se ha puesto a preguntar por qué nosotros hablamos del arrepentimiento, por qué nosotros hablamos de salvación hoy en día. Cuando yo analizo qué significa la palabra arrepentimiento, me doy cuenta que es un cambio de mentalidad y una nueva conciencia. Es lo que estaba diciendo el profeta Ángel Luis. Él decía que hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos, porque con la mentalidad que el hombre está caminando hoy en día, es una mentalidad con tanta maldad, y esas maldades son lo que están provocando que el hombre viva su vida como un infierno, porque el hombre no se está acordando de Dios. Por ende fue que yo entendí esta palabra, que la Biblia establece muy profunda, por causa de que el hombre, y la Biblia dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga: no tengo en ellos contentamiento, no me siento agradecido por los años que estoy viviendo, no me siento bien porque estoy tal vez enfrentando una enfermedad. Pero es tan fuerte, mis amados, que Cristo vino para romper todo decreto. Cristo vino para romper las obras de Satanás. Por ende Él se presentó como la luz a este mundo. Es tan fuerte. Denle un aplauso a Cristo en esta noche. Es tan fuerte que cuando yo sigo analizando las Sagradas Escrituras, profeta, me doy cuenta que en un momento determinado, Cristo, cuando viene a la tierra como el medio para que el hombre pueda alcanzar paz y salvación a su vida, los hombres los rechazaron. Por ende la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero dice que a los que le recibieron, Él le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Por ende los hijos son los únicos que heredan las herencias de los padres. Y es por eso que Él dijo: yo iré a preparar una morada para que donde yo esté y ustedes también estéis conmigo. Él dijo: en la casa de mi Padre hay mucha morada. En la casa de mi Padre no habrá enfermedades. En la casa de mi Padre no habrán perversidades. En la casa de mi Padre habrá paz para todo el mundo. Amado, el mundo entero, dice la Biblia, que está bajo el maligno. Por ende Cristo en una ocasión dijo: me voy porque ahí viene el príncipe de este mundo y nada yo tengo que ver con él. Es tan fuerte, mis amados, que Cristo entra a una ciudad cuando Dios le envía a la tierra a través de María. Ese es un error que la gente ha tenido hoy en día, que le está dando la gloria a María. En estos días estuve hablando con una católica, estuve hablando con ella en el consultorio donde yo estoy tirando las placas, y yo le decía: ¿por qué razón ustedes utilizan esa cosita con esa foto de la Virgen María? Y le dije: ¿por qué razón ustedes utilizan esa cosita, esa fotico del niño
tamaño de antorcha, representando como que si era Jesús. Ella estaba turbada, no sabía qué responderme. Ella me dijo: esa es la madre de Jesús. Y yo le dije una pregunta: ¿dónde especifica la Biblia que María está allá arriba en los cielos y que ella intercede por nosotros? Ella no supo explicarme, no supo decirme. Yo le dije: analice lo que dice el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo dice que todo aquel que no le dé la gloria a Cristo sea llamado un maldito, que todo aquel que no le dé la gloria a Jesús sea llamado anatema, porque el mismo Dios expresó una palabra: que no hay un nombre el cual fue dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que no sea Cristo Jesús. Es tan fuerte que yo, hablando con ella, yo le decía: ¿cuándo fue que se inventó la primera cámara en la tierra? Según los estudiosos, la cámara se inventó en el 1900 y pico, si mal no recuerdo. Y es tan fuerte que ella no supo explicarme. Yo le dije: ¿quién le tiró esa foto a María en aquellos tiempos si la cámara se creó en estos días? Ella no supo explicarme y me dijo: acuérdate que en la antigüedad, me habló de cultura hebrea y me dijo: acuérdate que en la antigüedad existían unas personas que le llamaban los locopistas. Estas personas eran los que escribían todo. Yo le decía: sí. Ella pensaba que yo no sabía de cultura hebrea y yo le dije: los locopistas eran las personas que estaban al lado del rey y cuando se daba una profecía ellos la anotaban. Por ende, cuando se habló del Mesías, de que Cristo cuando iba a nacer se iba a manifestar una señal en los cielos, y de repente esta profecía era anotada, y cuando la señal se manifestaba, ellas sacaban los pergaminos y decían: aquí se cumplió donde está el profeta Isaías profetizó que una estrella iba a salir en el oriente cuando el Hijo del Hombre había de nacer. Es tan fuerte, mis amados, que uno le están dando la gloria a los santos, a los demonios. Diga conmigo: Dios no, pero no comparte su gloria con nadie. Yo sigo analizando las sagradas escrituras. Cristo entra a una ciudad haciendo milagros, haciendo el bien. Cristo entró para sanar al hombre, para que el hombre no andara paralítico, para que el hombre no andara cojo, para que el hombre no andara en pecado. Pero la gente lo rechazaron. Es tan fuerte que entró en un lugar y cuando entró sanó a un hombre. Era un hombre que creo que era paralítico, y cuando él lo sanó, ellos le decían que no se podía sanar gente en el día del reposo, en el sábado, porque esa era la ley de Moisés, porque los escribas y los fariseos estaban siguiendo las leyes de los judaizantes. Esto era una dictadura que había, y si él hacía estas atrocidades y sanaba a alguien en medio del pueblo, entonces era un blasfemo, entonces era un pecador. Es tan fuerte que cuando sigo analizando la historia me doy cuenta que Jesús no se detuvo porque lo rechazaron. De repente Jesús entra a una ciudad donde había hambre, donde había enfermedades, donde había tantas cosas sobre la tierra, y dice que Cristo ve un hombre que era ciego de nacimiento, un hombre que nunca había visto Francisco, un hombre que nunca había visto nada, un hombre que no podía ver, un hombre que no podía trabajar. La vida de este hombre era sentarse a un lado del estanque de Siloé a pedir limosna. La vida de este hombre era sentarse a pedir que le dieran un chin de comida. En la antigüedad habían unas leyes que los hombres tenían que sustentar a esta persona, porque eso era algo que esta gente en la sinagoga habían establecido para poder ayudarle. Pero lamentablemente el hombre tenía demasiado tiempo siendo ciego, y nadie, por más limosna que le daba, el vacío y la tristeza y la amargura por causa de su ceguera no se la pudieron quitar. De repente Cristo llega haciendo el bien a esa ciudad, y dice que cuando entra, él ve a este hombre que estaba ciego, ve a este hombre con esa tristeza en su corazón, ve a ese hombre que estaba, amado, viviendo una situación fuerte, porque hay una cosa fuerte, amado, que cuando usted no puede ver, eso es desesperante. Usted solamente ve oscuridad. Antes yo le decía al ciego, al amigo mío, y yo le decía: ¿qué tú ves? Él me dijo: yo veo todo negro. Y cuando yo cierro los ojos, yo digo: esto tiene que ser desesperante, amado. Y de repente cuando Jesús llega de él cuando se para, de repente los discípulos o los del Sanedrín, los escribas o los fariseos, de repente le hacen una pregunta y le dicen: Jesús, ¿quién pecó de esto? ¿Del padre o él? ¿Quién fue que nació en pecado? ¿Quién fue que nació siendo ciego? ¿Quién fue que pecó de ellos? Porque como le dije ahorita, ellos
Yo pensaba que la consecuencia de sus padres caía sobre los hijos. Pero Cristo, cuando Él le hace esta pregunta, le dice: nadie ha pecado, ninguno cometieron pecado, simplemente que este hombre esté en esta situación por causa para que la gloria de Dios sea manifestada en la tierra. Y dice: pero ven acá, ese día era un sábado, que el profeta, ese día no se podía hacer milagro, ese día era guardado para Dios, nadie podía quebrantar esa ley. Y Cristo le dice, de repente escupe, y cuando escupe sobre la tierra, dice que él cuando escupe agarra un poco de tierra y agarra saliva ligado con tierra, y cuando mira al hombre le hace así en los ojos, y el hombre, amado, con ese pegote de saliva y tierra, el hombre recibe la vista. Él le dice: ve, lávate en el estanque de Siloé, amado. Y cuando el hombre de repente va al estanque, porque hay una parte que le corresponde a Dios, pero hay otra parte que le corresponde al hombre. Esto significa el Siloé enviado. Cristo lo envió para que él se lavara. Amado, es tan fuerte que cuando él va caminando, me imagino que él iba desesperado, trompezando con todo lo que hallaba en el camino. Y de repente, mis amados, cuando este hombre va al estanque, dice que él se lava. Y cuando se lava en el estanque era una agua donde la gente se lavaba. Y cuando él de repente se zambulle, que sube, el hombre de repente las recibe la vista. El hombre que nació ciego empezó a ver. El hombre que nació ciego empezó a ver a todo el mundo. La gente se quedaron sorprendidos y decía: pero ¿quién será este hombre? Este hombre será un profeta. Ese hombre, pero ¿será quién? ¿O será que será Elías? Y de repente, cuando él sube donde está el maestro, él dice: pero ¿por qué tú haces esto? Si nosotros tenemos unas leyes que nadie puede hacer milagro en estos días, nadie puede hacer nada en estos días. Le dicen: ¿por qué tú quebrantas nuestras leyes? Cristo, cuando empieza a hablarle, empieza a explicarle, los discípulos, los escribas y los fariseos siempre le buscaban la contraria a Jesús. Era lo mismo que lo sacaban cuando él predicaba. Pero en esta ocasión ellos empezaron a criticar y a decir: porque el hombre me parece ver que fue cambiado. Cuando de repente el hombre que recibió la vista, el hombre no volvió a ser el mismo hombre. Al parecer su rostro le cambió, los ojos estaban diferentes, había recibido un milagro. De repente, cuando los escribas lo ven, le dicen: pero ese se parece al hombre que mendigaba allí. Y él decía, otros decían: pero parece que él. Y de otros decían: pero como que no se parece. Porque cuando Cristo llega a nuestra vida, hay un cambio radical en nuestra vida y en nuestro interior que no se compara con nada. Y la gente decía: ese se parece al que mendigaba allí. Y él decía: yo soy. Él decía: yo soy. Por ese traje este tema, amado, yo soy. Y mientras él decía esta palabra, ellos decían: pero ven acá, pero sería él de verdad. Este hombre está viendo quién le dio la vista. Y él decía: yo soy. De repente se desesperaron los escribas, no aguantaron y fueron donde él y le dijeron: pero ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él le dijo: pero ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él de repente estaba hablando y mientras hablaba le decía: ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Yo no entiendo, tú estabas ciego, tú mendigabas allí, tú vivías de lo que te daban. Entonces, ¿cómo tú recibiste la vista? La gente estaba desesperada por saber. Y él le decía: yo soy. Y él decía: pero como que no se parece a ti. Y él decía: yo soy. ¿Quién te devolvió la vista? Él dijo: un hombre llamado Jesús. Escupí en tierra, hizo lodo y de repente lo puso en mi vista y me dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé. Y empezaron a decir los escribas, a criticar a este hombre y decían: pero ese Jesús es un blasfemo, ese Jesús es un pecador, ese Jesús no es un hombre santo, él quebranta la ley de Moisés y nosotros somos de Moisés y él no se quiere someter. Como un hombre en pecado puede dar sanidad? Y él decía: pero ese Jesús es como un Jesús raro. Y mucha gente dice: pero el Jesús del evangélico, eso es un Jesús raro. Él decía: yo no sé si es raro, yo no sé si es pecador, yo lo que entiendo que siendo yo ciego, ahora veo, ahora veo, ahora veo, ahora veo, ahora veo. Él decía: yo soy. Al parecer ellos no lo estaban conociendo.
Ellos querían preguntar, saber quién había pecado de ellos, el que nació ciego o sus padres. Jesús le dijo, nadie nació ciego. Ninguno pecó. Porque el pecado trae enfermedad y muerte sobre la vida del hombre. Es tan fuerte que los hombres nunca quisieron apartarse del pecado. Y lo único que separa a Dios del hombre es el pecado. Por causa de que cuando un hombre se inclina hacia el pecado y permanece ahí, eso acaba con su vida. El hombre fue cambiado y él decía, yo soy el que Cristo cambió, yo soy el que me devolvió la vista, yo soy el hombre que mendigaba allí. Pero decía de repente, dijo, ahora soy un hombre nuevo, ahora soy cambiado. ¿Sabe por qué traje este tema, profeta? Amado, porque la gente no ha entendido. Todos los que estamos aquí, la mayoría fuimos rescatados, algunos del levianismo, otros de la droga, otros porque estaban atados como piperos, otros que la gente decía, en esa vida no hay futuro, ese hombre se va a morir, ese hombre ya no da para nada. Y yo recuerdo, mis amados, voy a compartir mi testimonio con usted. ¿Sabe por qué? Porque la gente no se ha preguntado cómo un joven con 24 años puede estar en el evangelio, con tanta juca que hay, con tantas cosas buenas que para el hombre en el mundo piensa que son buenas, pero lamentablemente destruyen al hombre en su interior. Y usted se preguntará cómo así analice esto. En una ocasión, un día yo estaba en la iglesia, hace un par de años atrás, cuando el pastor Tito estaba pastoreando. De repente, amado, yo me acosté, al otro día me levanté y me llegó una noticia. Y la noticia que me llegó, Tito se paró frente a mí y me dijo, háblame de tu padre. Y yo le dije, oh, ¿qué tú quieres que te diga? Y yo le digo, lo que pasa es que mi padre, yo he hablado con él y le he predicado. Yo era nuevo creyente para esos días. Él me dijo, tu padre falleció. Cuando él me dio esa noticia, el alma se me cayó. Yo sentí que no volví a ser el mismo joven. Mi vida no fue igual. Cuando usted se da cuenta, alguien que usted ama fallece. Ama de un hombre que todo el mundo lo quería. Es tan fuerte, mis amados, que cuando de repente en la noche yo estaba hablando con el Señor y le dije, ¿por qué mi padre falleció? ¿Por qué tú lo permitiste? ¿Qué fue lo que sucedió? De repente entro en una revelación y el Señor me habla y me dice, ¿sabe por qué tu padre falleció? Y él me dijo, porque él compró su muerte. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Él me dijo, analiza, cada vez que él se levantaba solamente pensaba en beber romo, en fumar cigarrillo, en beber café, en hacer cuantas cosas. Y eso era beber romo, beber clerén, beber café. Y eso que él compraba estaba destruyendo su vida poco a poco. El pecado que él cometía lo estaba destruyendo por dentro. Amado, el pecado es transgresión contra la ley, y todo aquel que peca, viola y agrede los mandamientos de Jehová. Es tan fuerte que él estaba violando los mandamientos. Pero el hombre, amado, hay que abrirle los ojos como se lo vieron a este ciego. Es tan fuerte que yo le dije, pero ¿cómo así? Él me dijo, él compró su propia muerte. Y yo dije, Señor, pero ¿cómo así? Cada vez que él se levantaba solo pensaba en comprar cosas que estaba acabando con su vida. Amado, ahí entonces yo entendí que el hombre compra su propia muerte. Es tan fuerte que usted va a pasar por allí y usted todos los días ve todos esos jovencitos que dan pena con una juca en la mano. Y tal vez usted me dice, varón, pero usted también fumaba, usted también estaba ahí. Sí, yo también lo hacía porque estaba ciego. Pero el día que Cristo vino a mi vida y me hizo como le hizo al ciego, que le dijo, ve, lávate. Y entonces el hombre empezó a ver, mi mente, mis ojos fueron abiertos y no volví a ser el mismo joven.